Gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí escuchándonos. Bueno, como comentaba, no voy a poder participar, o sea, como estoy trabajando, no voy a poder seguir yendo al resto de ponencias, por lo que primero de todo me disculpo. Pero bueno, voy a empezar. Como he comentado, el título es Mutación de los discursos políticos en la era de la desinformación y el conspiracionismo. La nueva década está siendo un periodo extraño. Al poco de empezar 2020, una terrible pandemia que sacudió el globo entero nos hizo encerrarnos en nuestras casas y proteger nuestros rostros con mascarillas. Este aislamiento relegó la comunicación a la esfera digital, un espacio dominado por unas redes sociales que ya habían marcado la década anterior y cuyas dinámicas habían favorecido un discurso público rápido y emocional. En tiempos de posverdad, ante un evento aparentemente impredecible y tan impactante como la pandemia de COVID-19, en las redes se han generado y difundido muchos relatos que lo explican y dan sentido. Esto ha demostrado ser un caldo de cultivo perfecto para un tipo de relato muy concreto, las teorías de la conspiración, en las que se acusa a un grupo malévolo de organizar un complot en el que el virus cumple una función concreta. Los grupos malévolos podrían ser desde gobiernos como China o Estados Unidos hasta millonarios poderosos como Bill Gates o George Soros. Los objetivos posibles también abundaban, desde desestabilizar al por entonces presidente Trump hasta reducir el peso de las pensiones con la muerte de ancianos o vacunar a las poblaciones con microchips. Pero aunque algunos elementos concretos varían, muchos aspectos estructurales de las teorías de la conspiración se mantienen, aspectos que también coinciden con conspiraciones más antiguas. Por otro lado, Internet y concretamente las redes sociales están jugando en todo ello un papel novedoso. Pero la pandemia de 2020 no es la única sorpresa de la nueva década. Apenas recién empezado el año 2021, el 6 de enero vivimos un fenómeno de una naturaleza extraordinaria: el asalto al Capitolio de los Estados Unidos. Si bien sabíamos que los partidarios de Trump rozaban el fanatismo y que muchos estaban convencidos de que el recuento de votos había sido fraudulento, algo de tal magnitud como un asalto al Congreso en plena sesión de certificación de la victoria de Joe Biden resultaba impensable para la mayoría. La imagen era grotesca: manifestantes autodenominados patriotas amenazando, bandera en mano, su tan americana democracia. Pero alguna cosa no encajaba en esa imagen, como que algunas banderas de los Estados Unidos de América tuviera una enorme Q impresa encima, o que el perpetrador más fotografiado del asalto fuera ataviado con pieles de animales y portara 2 cuernos en la cabeza. En realidad, estos dos elementos no solamente encajaban, sino que eran responsables directos del crimen. Muchos de los participantes realmente pretendían estar salvando su democracia, pero no por algo tan sencillo como estar interrumpiendo un supuesto fraude electoral. Creían estar evitando que el gobierno volviera a caer en manos de un grupo de satánicos, caníbales y pedófilos cuyo objetivo final es destruir las libertades estadounidenses y subyugar al país y al resto de naciones bajo un gobierno mundial. Si se cree firmemente que esos eran los que se disponían a tomar el control del gobierno, el asalto al Capitolio se vuelve mucho más comprensible. Esta creencia, por disparatada que pueda parecer, es el núcleo de una teoría de la conspiración llamada QAnon, en la que confiaba el 15% del electorado republicano en el momento del ataque. Pero aunque la culminación de QAnon se diera en 2021, la realidad es que esta teoría de la conspiración empezó formalmente en 2017 y sus raíces son incluso anteriores. Pero bueno, vayamos al tema. ¿Qué son las teorías de la conspiración? Es innegable que las conspiraciones de gobiernos o grupos secretos existen, y sospechar de ellas a veces es parte del sentido común. Esto revela la problemática del estudio y definición de las teorías de la conspiración, que en adelante abreviaré como TC. Empecemos aclarando conceptos. Una conspiración requiere de un grupo de personas actuando en secreto, algo sugerido por la propia etimología de la palabra, que viene del latín con spirare, respirar, es decir, respirar en grupo, imagen que puede insinuar susurros y sigilo. El carácter secreto de las conspiraciones nos sugiere también malicia, ya que es algo que se ha de hacer al amparo de la sombra y que no suele tener buenas intenciones, aunque por supuesto dependerá del contexto y propósito de la conspiración. Por otro lado, una teoría se puede entender como una propuesta de explicación, que no tiene por qué ser ni falsa ni cierta.
De esta manera, una forma de entender las TC sería como propuestas de explicar eventos en base a supuestas conspiraciones que podrían ser tanto ciertas como falsas. Esta forma de definirlas sería distinta a la forma común de entenderlas, que suele sugerir un matiz de que la creencia en las TC son un pensamiento incorrecto o incluso patológico y no basado en pruebas. Esto se debe a que en muchos casos las creencias de ciertas TC no está demasiado respaldada por pruebas o que incluso haya explicaciones alternativas con una apariencia mucho más plausible. Además, dichas TC son relatos compartidos por grupos de personas que culpan a otros grupos de ciertos males. Por ello, sin negar que las conspiraciones existen y dichas teorías podrían llegar a ser acertadas, en esta presentación voy a entender TC como propuestas a explicar eventos en base a supuestas conspiraciones, pero también como un tipo de manifestación paranoica intergrupal. Las redes se han convertido en un espacio perfecto para la mutación de las TC, beneficiándose de las dinámicas de escritura colaborativa que se dan en esta. Cualquiera puede cambiar una TC en base a nueva información disponible, como los atentados islamistas o la pandemia, en base a nuevas conexiones no hechas antes o incluso fusionando más de una TC en un mismo esquema de comprensión. Este relato modificado es después lanzado a las redes, de manera que si funciona puede seguir circulando creando su propia rama de esa TC, quizás más fuerte en su capacidad retórica de convencer. Y si bien esto no es sustancialmente diferente a lo que ocurría previamente, su capacidad de mutación y difusión ha sido multiplicada. Antes, elaborar una TC y creer en ella eran actos mucho más separados, mientras que Internet facilita que cualquier creyente de una TC se ponga a investigar por su cuenta y comparta sus propias conclusiones, difuminando enormemente la frontera. Es así como los usuarios de las redes toman un rol mucho más proactivo y colaborativo, evaluando los nuevos indicios aportados por otros colegas, modificando su estructura y difundiéndolos. Volviendo al hilo, decía que las TC son una especie de manifestación paranoica intergrupal. La paranoia intergrupal se puede entender como percepciones de que algunos miembros individuales de un grupo tienen de sí mismos y de su grupo como acosados, amenazados, dañados, subyugados, perseguidos, agraviados o menospreciados por otro grupo. Estas percepciones pueden aparecer por estructuras asimétricas de interdependencia, caracterizadas por diferencias en el poder, el estatus o la dependencia entre esos grupos. Es decir, la paranoia intergrupal aparece entre grupos con diferencias importantes de poder mucho más que entre grupos de poder o estatus similares. Al ser las TC una especie de paranoia colectiva donde se sospecha que otro grupo está tratando de engañar o herir a los miembros del grupo propio, estas requieren de una fuerte percepción de los límites intergrupales. Algunos investigadores argumentan que creer en TC está asociado con sentimientos de rechazo por parte del grupo externo y con un fuerte sentimiento de conexión con el grupo interno que se percibe como amenazado. Esta percepción de que el propio grupo está siendo amenazado por otro u otros grupos puede ser alimentada por diversos motivos. Desde la sensación de que el propio grupo es marginalizado por el resto de la sociedad hasta por prejuicios de todo tipo, ideología o clara y real hostilidad intergrupal. Es por ello que la creencia en las TC se asocia tanto a un fuerte sentimiento de conexión y preocupación por los compañeros del propio grupo, que se siente victimizado, sentimiento que sería reforzado por las creencias en las TC, ya que la existencia de un grupo externo amenazador aumenta la identificación, cohesión y armonía dentro del grupo. Esta tensión entre grupos sociales también se traduce en que las TC suelen tener un componente político. Centrémonos pues de ahora en adelante en la relación entre conspiranoia y discursos políticos, especialmente en los discursos de la derecha radical o derecha populista. Las TC clásicas de la derecha radical tendían, en un principio, a girar en torno al antisemitismo, a menudo relacionados con ideas de un complot sionista para hacerse con el control del mundo. Poco a poco el marco se fue ampliando, virando hacia un supuesto nuevo orden mundial, dirigido por marxistas y feministas, con el objetivo de acabar con el orden capitalista dominado por Occidente. Muchos partidos de la derecha radical empezaron denunciando una supuesta conspiración comunista, pero desde entonces han pasado a confrontar esa especie de conspiración globalista encubierta dirigida por una banda de liberales nacionales y actores internacionales, en el seno de organizaciones transfronterizas como la Unión Europea, la ONU o el Fondo Monetario Internacional. Otro tema común era el del Deep State,
o el Estado profundo, la idea de una red encubierta de burócratas, políticos y lobistas que controlan la sociedad entre bastidores. En los últimos años, los populistas nacionalistas de derechas de Europa y Estados Unidos han puesto su punto de mira en los migrantes musulmanes, con una rápida proliferación de atentados terroristas derechistas motivados por la supuesta islamización de Europa o de Occidente y el peligro de la instauración de la Sharia en Europa. En muchos de estos casos, los inmigrantes musulmanes son presentados como invasores, a menudo vistos como soldados en una búsqueda cultural y religiosa coordinada para conquistar Europa. Al igual que los populistas hacen una distinción entre pueblo puro y una élite corrupta, los teóricos de la conspiración también tienden a utilizar una dualidad similar, dividir claramente entre pueblo inocente y los conspiradores que están en una posición de poder. Populistas y conspiranoicos presentan, pues, de forma similar, un mundo dividido entre el bien frente al mal, lo correcto frente a lo incorrecto, las víctimas frente a los conspiradores. También la extrema derecha identifica cada vez más a los malhechores en la política, a los que se considera que conspiran contra el público de a pie. Por ejemplo, las élites globales que conspiran en secreto para crear un nuevo orden mundial totalitario. Tal vez lo más obvio sea que tanto los populistas como los teóricos de la conspiración se unen en una visión maniquea del mundo, creando discursivamente una amenaza externa para el grupo interno. Ambas corrientes ofrecen el mismo esquema binario para entender los acontecimientos y el estado de las cosas, basado en una visión del mundo polarizada. Este dualismo ha demostrado ser muy poderoso, siendo un vehículo ideal para las ansiedades políticas y apocalípticas presentes. Pero a pesar de muchos atributos compartidos, todavía pueden detectarse distinciones entre las dos vertientes cuando se trata de los tipos de dualismo. Mientras que los populistas tienden a oponer la élite corrupta al pueblo puro, los teóricos de la conspiración tienden más bien a contraponer los conspiradores al pueblo ignorante. Otra característica principal del populismo es ofrecer soluciones sencillas a problemas complejos. Del mismo modo, la simplicidad de las TC, que resuelve cuestiones complejas apuntando a un único gran complot, es también uno de sus principales atractivos. Sin embargo, hay algo en que las TC se pueden alejar del análisis populista, que suele ofrecer una visión simplista del antagonismo entre el pueblo y las élites, ya que en algunos casos las TC contienen análisis increíblemente detallados y complejos sobre las interconexiones entre fenómenos y agentes poderosos. De esta manera, si bien las dos corrientes comparten muchos atributos, ambos discursos tienen sus particularidades. Aún así, los estudios han demostrado que la creencia en las TC está altamente correlacionada con ser susceptible a la retórica populista. Las personas que consideran que el sistema está en su contra son mucho más propensas a creer en TC y en apoyar partidos políticos populistas. Es probable que tengan menos confianza en la sociedad y que estén enfadados con las autoridades. Además, ambas corrientes comparten el antielitismo y la desconfianza hacia los expertos. Así pues, TC y populismo tienden a complementarse. Pasemos a una aclaración relevante. Hace tiempo que se sabe que las TC prosperan con la inseguridad y el miedo, con un sentimiento de falta de poder. Por eso, unos investigadores concluyeron que las TC son, sobre todo, para los perdedores. La mayor parte de la literatura sobre las TC se ha centrado desde entonces en los que carecen de poder. Yo mismo titulé mi primera ponencia en esta casa como QAnon, la paranoia de los perdedores. Sin embargo, es interesante señalar que las élites poderosas, que desde los propios centros de poder también se propagan TC políticas. Por lo tanto, a la hora de estudiar las TC es importante distinguir entre los miembros de la sociedad que reciben esas teorías de conspiración y las suscriben y los actores políticos que las promueven y producen para obtener beneficios políticos. Eso sí, antes de adentrarnos en las TC contemporáneas de los poderosos, deberíamos reconocer de entrada que las élites políticas a menudo se han dedicado a todo tipo de alarmismo. De hecho, los rumores, las mentiras, las manipulaciones han sido táctica habitual de todos los líderes a lo largo de los siglos. Dividir y conquistar es una estrategia usada desde hace mucho tiempo, tanto por autócratas como por líderes democráticos. Crear antagonismo y sembrar el miedo contra las amenazas externas fue, por ejemplo, una de las herramientas que Maquiavelo promovió en El Príncipe. Las teorías de la conspiración han sido defendidas a menudo por regímenes autoritarios para aplastar a los disidentes y siguen siendo el refugio retórico de todos los dictadores y líderes autoritarios del mundo. Sin embargo, cabe destacar que en las democracias liberales contemporáneas
las TC también se han extendido ampliamente como herramienta política. Un ejemplo histórico: el miedo rojo en Estados Unidos y el posterior macartismo en los años 50. Es un ejemplo histórico de cómo las élites políticas pueden manipular miedos populares en la sociedad y alimentarlos. Las autoridades estadounidenses se dedicaron activamente al alarmismo político, dando a entender que existía una amenaza inminente de infiltración comunista en los Estados Unidos, un proceso que, según afirmaban, ya había alcanzado las capas más altas de la sociedad. Pero volviendo al presente, supongo que la mayoría habrá escuchado algún discurso conspiranoico alrededor de la Agenda 2030. De hecho, si podemos poner la imagen que tenía cargada. En España, Vox es muy insistente con ello y, de hecho, en su mural, en el que, este mural que fue noticia la semana pasada, ¿está en internet? ¿No está abierto? ¿En el Chrome? Sí, creo que sí, dale al Chrome, ahí a la derecha. No, abajo. Ahí. Vale. Las imágenes de la izquierda. Vale. Pues en este mural, en el que se ilustra a todos los enemigos de España asistiendo a una boda entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, mientras un párroco, con gran similitud a José Manuel García Margallo, les pregunta: ¿queréis en nombre de la Agenda 2030 arruinar y esclavizar a los trabajadores de España? Pues como ahora expondré, esta TC no tiene nada de original, sino que es calcada a la TC sobre la Agenda 21. En enero de 2012, el Comité Nacional del Partido Republicano de Estados Unidos emitió una resolución en la que denunciaba la llamada Agenda 21, afirmando que se trataba de un plan destructivo e insidioso que impondría una redistribución comunista de la riqueza. Era un eco del discurso del lobby ultraderechista John Birch Society, que insistía que la Agenda 21 pretendía acabar con la libertad y la soberanía estadounidense en nombre del ecologismo, trayendo nuevas edades oscuras de dolor y miseria aún desconocidas por la humanidad. También afirmaban que la Agenda 21 convertiría a nuestra nación en vasalla de la ONU. En realidad, la Agenda 21 era un plan no vinculante que promovía la sostenibilidad de los recursos naturales. Fue publicada por la ONU y firmado en la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río en 1992 por los líderes de los 178 países, entre ellos el presidente republicano estadounidense George Bush. Numerosos estudios indican que los políticos suelen utilizar deliberadamente las TC y la desinformación para sembrar el miedo y la desconfianza en la sociedad. En Turquía, por ejemplo, Erdogan ha usado frecuentemente TC sobre supuestos actores extranjeros aliados con nacionales en un complot contra la nación turca para reprimir a sus adversarios. Y encontramos discursos muy parecidos en la Rusia de Vladimir Putin. De hecho, antes de continuar con el hilo, vamos a detenernos un poco para hablar del caso ruso, que me parece que el clima actual reclama un poco de atención para saber cómo se ha llegado hasta aquí. Se podría decir que las teorías de conspiración llevan siendo un rasgo prevalente en la política rusa desde hace mucho tiempo. Por un lado tenemos los protocolos de los sabios de Sion, gestado y publicado por primera vez en la Rusia zarista de 1902 para justificar los pogromos. Después, durante la época stalinista, ciertas TC antijudías se defendían por el Partido Comunista, llegando a ser usadas algunas de estas TC, como el complot de los médicos, para legitimar las terribles purgas. Pero saltando a la disolución de la Unión Soviética en el 91, una avalancha de sentimientos nacionalistas se apoderó de Rusia, donde los ultranacionalistas empezaron a difundir sobre todo mensajes antioccidentales. La ansiedad y el sentimiento de impotencia de la Rusia postsoviética resultaron ser un caldo de cultivo fértil para las TC. Esto llevó a una creciente nostalgia de los tiempos soviéticos pasados y simultáneamente a un aumento de sentimientos antioccidentales. Las TC se enmarcaron en el discurso de la construcción nacional de la Rusia de Putin y que, al hacerlo, el fuerte líder era legitimado para suprimir las voces disidentes. En Rusia, Occidente era tratado como el otro definitivo, que pretendía impedir que Rusia triunfara. Los estudios han demostrado que la mayoría de los actores de la política rusa han aplicado esta noción de un modo u otro. En primer lugar, estas TC ayudaron a reforzar la noción de que Rusia era diferente de Occidente, y en segundo lugar, también subrayaron la grandeza de Rusia que Occidente pretendía destruir. En resumen, Rusia se volvió fuertemente conspirativa en la era postsoviética. En los últimos años, la política de la posverdad rusa ha alcanzado nuevas cuotas, donde los medios de comunicación estatales rusos han desempeñado un papel fundamental en este giro.
El conflicto ucraniano, por ejemplo, se publicaron una serie de historias inventadas en las que se afirmaba que las autoridades prooccidentales de Kiev estaban crucificando a niños. Russia Today, el canal de noticias en inglés 24 horas controlada por el Estado con sede en Moscú, abrió sus puertas a un credo global de conspiracionistas, dando la bienvenida en sus ondas a casi cualquier persona con una historia que socavara la credibilidad de Occidente para que expresara sus sospechas. Entre los colaboradores de RT, por ejemplo, se encontraban Alex Jones y Jim Marrs, dos famosísimos y peligrosos conspiranoicos estadounidenses. Los presentadores de RT debatían seriamente desde las acciones encubiertas del grupo Bilderberg a las historias de conspiraciones sobre el cambio climático, tratándolas como noticias creíbles y debates legítimos. En conjunto, esto constituye una campaña sistémica de desinformación sostenida por las propias autoridades. Putin y su clan promovieron activamente estas inverosímiles TC para su propio beneficio político. Como se escribe la columnista de The Guardian, Natalie Nougaïred, esta retórica se centra en la noción de que las potencias occidentales estaban implicadas en manipulaciones encubiertas con la intención última de desmantelar la propia condición de Estado de Rusia. Al presentar a los disidentes nacionales como agresores encubiertos del exterior, el Estado ruso no solo reivindicaba el derecho a aplastar las voces inconformistas dentro de Rusia, sino que insistía que estaba obligado a hacerlo. Enfrentarse a ellos en casa era, por tanto, parte de la necesaria lucha contra los enemigos extranjeros. Esta construcción discursiva, además, proporcionó a las autoridades un medio para poder culpar de casi cualquier cosa que saliera mal en casa al enemigo exterior y a sus colaboradores internos encubiertos. Putin mantenía una lucha continua contra lo que presentaba como el orden mundial dirigido por Estados Unidos y que, según él, tenía el objetivo de arruinar Rusia. Este es un claro ejemplo de cómo las TC de un complot extranjero fue utilizada sistemáticamente a nivel nacional por un populista que se colocó a sí mismo como protector de la nación frente a una amenaza extranjera, que él mismo había engendrado discursivamente en las mentes de la población nacional. Aplicando esta visión simplista y dualista del mundo, también podía entenderse que cualquier voz descontenta en el ámbito nacional podía ser tachado como traidores del pueblo. Esto es algo similar a lo que, por ejemplo, Donald Trump intentó en Estados Unidos, tachando a los medios de comunicación de enemigos del pueblo. El miedo a la subversión occidental se convirtió en un instrumento clave para la cohesión social de la nación rusa. Sin embargo, poco a poco se fue mutando del temor a las fuerzas occidentales como principal amenaza para Rusia al temor a los migrantes. Ahora las fuerzas externas también estaban conspirando para arruinar la sociedad rusa mediante la afluencia de migrantes. Pero antes de dejar de hablar de Rusia, me parece importante señalar que también en Occidente ha estado circulando durante mucho tiempo muchas TC antirrusas. En este sentido, la relación entre Rusia y Occidente no es unidireccional. Durante la Guerra Fría, Rusia también fue vista como el archienemigo de Occidente. La Unión Soviética era vista como un Estado amenazador que utilizaba diversos medios conspirativos para promover su causa comunista. La Guerra Fría creó un orden moral maniqueo, sostenido y prolongado en Occidente. De hecho, en ambos bandos se trató como una batalla continua entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal. La disolución de la Unión Soviética privó a Occidente de su otro arquetípico y el enemigo colectivo contra el que las democracias liberales se habían unido. Algunas de estas sospechas se han trasladado desde entonces a la Rusia postsoviética. Los medios de comunicación occidentales, por ejemplo, se han llenado de historias sobre el apoyo del Kremlin a fuerzas disruptivas de Occidente, con la financiación del Frente Nacional en Francia y a otros partidos de extrema derecha en Europa. Esto, por ejemplo, ha llevado a muchos a sospechar que estos partidos son caballos de Troya de Putin en la Unión Europea. También se han publicado muchas historias sobre operaciones encubiertas de las autoridades rusas que dirigían deliberadamente a perturbar el orden democrático liberal en Occidente. Por ejemplo, se ha informado que los rusos interfirieron en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 y al año siguiente en la campaña separatista de Cataluña en España. También han circulado muchos informes sobre el asesinato de personas en Occidente por parte del Estado ruso. Desde entonces, se ha demostrado que buena parte de estas historias eran verdad, pero otras solo tenían una parte de verdad, otras habían sido exageradas y algunas se habían inventado. Pero dejemos de Rusia y volvamos a nuestro hilo. Hablemos de las TC promovidas desde el poder, y es que en España tenemos un ejemplo perfecto.
es el intento del presidente del gobierno, en alianza con la televisión y periódicos, de tratar de vincular el atentado del 11M con ETA. Una TC que, por cierto, tuvo como consecuencia una víctima mortal, Ángel Berrueta, un panadero de Iruña, quien por negarse a retractarse de su opinión de que había sido Al-Qaeda, fue acuchillado y disparado por un vecino policía nacional y su hijo. Horas antes, la esposa y madre de estos había exigido a Ángel que pusiera en su panadería un cartel que señalaba a ETA como responsable de estos atentados, y cuando Ángel se negó, ella la amenazó de muerte. Esta violencia no es anecdótica. Un think tank británico, Demos, identificó en un estudio triple una cadena causal entre las TC y la violencia. En primer lugar, afirmaban que las teorías conspirativas crean demonologías del otro o el enemigo contra las que el grupo se defiende. En segundo lugar, deslegitiman las voces disidentes moderadas al considerarlas parte de la conspiración. Por último, pueden animar a un grupo a recurrir a la violencia, actuando como dispositivos retóricos para presentar la violencia tanto al propio grupo como a sus partidarios más amplios como necesaria para despertar al pueblo de su sueño. Pero volvamos a nuestro revuelto presente. El flujo masivo de información que vivimos en redes impide un buen control de la calidad, algo que combinado con unos algoritmos que fomentan lo histriónico y lo polémico se expanda, genera un clima muy receptivo para la proliferación de todo tipo de bulos. La tecnología no es neutral y está fomentando la desinformación y la crispación. Además, las redes se han convertido en un espacio perfecto para la mutación de TC, como hemos estado comentando previamente. Una cosa que sí quería comentar, y no me voy a saltar aunque voy un poco mal de tiempo, es que antes, pues eso, básicamente estas TC que puedan ser creadas en redes y que puedan ser después difundidas, como hemos ido comentando, y mutando hasta una versión que funcione mejor, pueden ser después cogidas por un partido político y repetidas, ¿no? Esta práctica aleja a los teóricos de la conspiración de los sectores marginales y desfavorecidos, ya que son defendidas por los poderosos y así las TC que previamente habían sido desacreditadas entran en un proceso de legitimación y popularización mayor al que habrían llegado si se hubieran quedado en los márgenes de Internet. Por otro lado, los populistas de derechas y los teóricos de la conspiración se unieron en oposición a los principales medios de comunicación y contra el conocimiento establecido científicamente, argumentando que era producido por la élite y estaba sesgado en favor de los poderosos o al servicio de sus propios intereses. Muchos de estos actores veían a la prensa establecida como distorsionadora y encubridora de la verdad, y de hecho como una parte del mismo sistema conspirativo contra el que luchaban. Así pues, los medios de comunicación convencionales fueron a menudo el blanco de los teóricos de la conspiración populista. En parte, esto se debe a la tendencia de la gente en general a creer que los medios de comunicación tienen un mayor efecto sobre los demás que sobre uno mismo. Pero para muchos grupos extremistas y periféricos, Internet fue un auténtico regalo del cielo, ya que les proporcionó los medios para eludir el antiguo papel de guardianes de los medios de comunicación dominantes. Desde los neonazis a terroristas islamistas utilizaron las redes sociales para transmitir sus mensajes. Por ejemplo, entre los 4 años transcurridos entre 2012 y 2016, los movimientos nacionalistas blancos estadounidenses multiplicaron por 6 su número de seguidores en Twitter. Su tema de debate más común en la plataforma fue la TC del Gran Reemplazo, una TC que personalmente investigo en profundidad sobre una supuesta invasión migratoria y que puedo responder preguntas sobre ella después si hay algún interesado. Pero volviendo a las redes, en estos grupos por lo general se apoyaban abiertamente la candidatura de la presidencia de Donald Trump, ya que aparte del Gran Reemplazo, más conocida en Estados Unidos como genocidio blanco, por cierto, se refirieron a Trump como con más frecuencia que en cualquier otro tema, ¿no? El segundo tema que más se referían. El vídeo más tuiteado por YouTube por estos nacionalistas blancos en Estados Unidos fue un documental titulado Adolf Hitler, The Greatest Story Never Told. En el vídeo se insistía que Hitler no era el monstruo que los principales medios de comunicación y la opinión mainstream describen como tal, sino que de hecho fue un valiente luchador contra las fuerzas más malvadas del mundo, los banqueros sionistas y la élite económica. Con la disminución
disminución de la capacidad de control de los principales medios de comunicación, se hace cada vez más difícil para la gente distinguir entre historias reales y noticias ficticias que a menudo se difunden a través de sitios web sin escrúpulos, ya que ambas pueden presentarse bajo la misma apariencia. Y una vez que la falsa historia de la conspiración se arraiga, puede resultar muy difícil de desarraigar. Resulta revelador para este giro que gobiernos autoritarios como el de China haya dejado gradualmente de censurar contenidos en Internet. En su lugar, promueven cada vez más contenidos de todo tipo con el que distraer a la audiencia. La escritora turca Zeynep Tufekci, pronunciación terrible, de la Universidad de Carolina del Norte, sostuvo que el exceso de información, de hecho, era la nueva censura. Antes la censura funcionaba bloqueando información crucial. En esta era de sobrecarga de información, la censura funciona ahogándonos en demasiada información no diferenciada, paralizando nuestra capacidad de concentración. Pero bueno, tampoco hay que simplificar. La censura es una herramienta que aún se usa constantemente. Al iniciar la guerra a Ucrania, la Unión Europea bloqueó en múltiples niveles y plataformas los medios de comunicación propiedad del gobierno ruso, la Russia Today que he comentado y Sputnik. A su vez, Putin bloqueó la prensa extranjera y nacional, además de Twitter y Facebook, mediante legislación que puede llegar a castigar con largas penas de cárcel la difusión de lo que el gobierno etiquete como desinformación. Ya que, dejemos algo claro, a pesar de que la desinformación es un verdadero peligro que debe ser afrontado, la censura también es sumamente peligrosa. Es más, es importante señalar que hemos empezado a recorrer un camino muy arriesgado en el que el término desinformación se podrá usar para legitimar la supresión de todo tipo de disidencias contra el Estado. Tenemos un precedente clarísimo con el término terrorismo, que lleva años siendo usado de manera amplia e imprecisa por las autoridades para determinar arbitrariamente qué comportamientos constituyen actos delictivos graves, tanto en regímenes iliberales como en liberales. Y la pandemia ha alimentado la tendencia hacia la segurización, abriendo la puerta a legislar sobre la desinformación con definiciones ambiguas que acaben sirviendo como herramienta de control del debate público, otorgando a las autoridades el poder de censurar la información incómoda y de determinar qué se considera verdadero o falso, u ofensivo, peligroso o sedicioso. La guerra y su retórica antagonista sigue alimentando esta tendencia. Por otro lado, la censura no tiene por qué ser la manera más efectiva para combatir la desinformación. Aunque prohibir un medio que verdaderamente está esparciendo desinformación pueda parecer más eficiente o muy eficiente, se estará dando munición al discurso conspiranoico de que se nos persigue porque contamos la verdad, de manera que surgirán otras fuentes más clandestinas para un público cada vez más radicalizado. Para dar un broche final a esta presentación, voy a empatizar con los creyentes de las TC y ponerme un poco propositivo, mostrando formas de luchar contra la desinformación con otros métodos que no implican este peligro de la censura. Los métodos paliativos que más se usan para demostrar los errores fácticos de los desinformadores y señalar su falta de independencia financiera y lealtad, bueno, básicamente los fact-checkers sirven para este tipo de cosas, ¿no? Señalar que no tiene independencia financiera o que tiene lealtad a algún gobierno, pero como siempre se dice, más vale prevenir que curar. Y no me refiero a la educación del público para que no caiga en la desinformación, método que tampoco desprecio, sino en remendar una de sus principales causas que incluso serviría para regenerar el empobrecido clima mediático actual, porque en realidad no creo que sorprenda a la mayoría de personas de esta sala de que la gente desconfíe de los medios mayoritarios y caiga en TC donde se juega un papel manipulador, donde los medios se supone que son un gran ente manipulador, porque bueno, sabemos numerosos casos en los que la prensa ha engañado y manipulado, como el caso que decía de que el 11M fue ETA. La realidad es que es de esperar este sesgo sistémico de unos medios de comunicación en manos privadas y sujetos a las leyes del mercado. Pero esto es aún más grave si tenemos en cuenta que están concentrados en muy pocas manos. Esto es común en todos los países, pero en España es un caso descarado al acaparar entre dos grupos mediáticos privados y dos públicos el 94% de la cuota del mercado audiovisual y el 78% de toda la audiencia general. A diferencia de lo que parecían sugerir los titulares, no solo Rusia sufre un problema de oligarcas, pero sin necesidad de conocer las cifras, buena parte del público detecta esta falta de pluralidad y pierde la confianza en la prensa, haciéndolos susceptibles a los proveedores de desinformación. De esta manera, romper los oligopolios mediáticos con leyes que impidan la concentración mediática y apoyar a los medios independientes, pues cumplirían una doble función.
Como afirma la Federación Española de Sindicato de Periodistas, la mejor prevención para la desinformación es la promoción de un ecosistema mediático vibrante, pluralista, profesional, ético, viable e independiente de los poderosos. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias.